Hola, bienvenidos a tu canal Eje Cultura y mucho más. Mi nombre es Edwin García y hoy te traigo un nuevo vídeo. Acompáñame. La emancipación. ¿Qué es la emancipación? Es el proceso de independencia, de liberarnos del yugo español, que éramos sometidos. España tenía sometido no solo al Perú, a Colombia, a Ecuador, a Chile, a Argentina, a Venezuela, a México. Pero nosotros, en el Perú, se había formado un virreinato desde 1542, desde el 20 de noviembre. La emancipación no es de un día para otro, es un proceso, ¿sí? Se quería ver la independencia, pero este proceso va a ser largo y ahí va a haber precursores y próceres de la independencia. Hoy vamos a hablar de los precursores de la independencia del Perú. Estos precursores que muchos de ellos con ideas y otros enmolando su vida, dando su vida por la tan ansiada independencia. Éramos colonia desde 1532, ¿sí? Cuando Francisco Pizarro llega y conquista, obviamente, captura Atahualpa, ¿no? Y el virreinato 10 años después, en 1542, ¿sí? Donde realmente ya queda oficializado con el rey Carlos V o Carlos I, queda ya oficializado el virreinato peruano, ¿no? Lo voy a clasificar en dos tipos de precursores reformistas y separatistas. Este tipo de precursores reformistas, ¿sí? Quieren solo cambios parciales, o sea, aceptan al rey de España, ¿sí? Y por consecuencia, si vas a aceptar al rey de España, vas a tener que aceptar al virrey, ¿sí? No te queda de otra, aceptas al virrey, pero quería un mejor trato al indígena. Y el precursor separatista no quería nada, ya no quería nada, no quería nada con España, quería cambios radicales, querían la libertad, querían la independencia total. Entonces, la gran interrogante que nos podríamos hacer es nosotros, si tú hubieses estado en esa época, ¿qué hubieses querido? ¿Ya? ¿Cambios parciales o cambios radicales? ¿Cambios parciales o cambios radicales? Eh, yo creo que cambios radicales, ¿sí? Yo hubiese querido fuera España, ¿sí? Bien, entonces empezaremos hablando de los precursores reformistas, en los cuales he elegido hoy tres precursores reformistas. José Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue y Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Ya? Estos son tres precursores reformistas de los cuales acompáñame a hablar de ellos. Baquíjano y Carrillo nace en Lima, ¿sí? Y es criollo. Criollo significa que es hijos de españoles, ¿sí? Hijos de españoles, pero nacieron en Perú, ¿ya? Correcto. Este Baquíjano y Carrillo, sí, es abogado de profesión. Leyes. Es considerado el protector interino de los naturales, el protector interino de los naturales. Él es considerado el protector interino de los naturales. Sí, profe, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser considerado el protector interino de los naturales? Esa es la gran interrogante. Es que naturales significa indígenas, ¿sí? Como si fueran de la naturaleza, ¿sí? Eran los indígenas. Estos indígenas, estos indígenas, ¿sí? Eran maltratados, eran humillados. Y de una u otra manera, ¿sí? Carrillo, Baquíjano y Carrillo tenía pena. Entonces es ahí donde él se declara protector interino de los naturales. Ahora, él se desempeña como docente en la Universidad Mayor de San Marcos, ¿sí? Y entonces al Perú llegaba un nuevo virrey. El virrey era Agustín de Jáuregui. Es ahí donde Baquíjano y Carrillo es de una u otra manera el elegido para darle la bienvenida al nuevo virrey, ¿sí? Y entonces se le conoce a este hecho como el elogio al virrey Agustín de Jáuregui. Definitivamente no fue un elogio, descartado, no pudo ser un elogio. Fue todo lo contrario, fue una crítica, pero no al virrey, porque el virrey recién llegaba. Fue una crítica al sistema de gobierno, ¿sí? Ahora, él es el fundador de la Sociedad Amantes del País y colaborador del Mercurio Peruano, que te voy a explicar ahorita, y colaborador del Mercurio Peruano. La Sociedad Amantes del País era un grupo de intelectuales que obviamente se identificaban que su patria no era España y que su patria era el Perú y no España, ¿sí? El Mercurio Peruano viene a ser una revista de esas épocas, del cual te voy a explicar luego, pero es importante. ¿Por qué? Porque primero era quincenal, luego mensual, trataba de persuadir a los criollos para lograr la independencia. Y este personaje de Baquíjano y Carrillo, limeño, criollo, que prácticamente perdió su trabajo, algunos dicen en la Universidad Mayor de San Marcos, porque
no fue un elogio al virrey, fue una crítica, sí, fue una crítica, y escribía en el Mercurio Peruano y bajo el seudónimo de Cefalio, ¿no? Hay que recordar también que Baquijano y Carrillo fue oidor, formó parte de la Real Audiencia, que era el centro de administración de justicia en el Perú. No te olvides. Hipólito Unanue y Pavón nace en Arica en el año 1755. Es criollo y de profesión es médico. Por eso es conocido como el médico reformista del Perú. Trabajó como docente en la Universidad Mayor de San Marcos, fue miembro también de la Sociedad Amantes del País y también colaborador del Mercurio Peruano, donde en este revista, ¿sí? Periódico, vamos a ser sinceros, ¿sí? Termina pues escribiendo bajo el seudónimo de Aristo, ¿sí? Este es un personaje que para muchos puede ser un comodín, ¿no? Alguien que se acomoda a los gobiernos, pero sin embargo este termina apoyando al virrey Pezuela, luego apoya a San Martín y luego apoya a Bolívar, o sea, está con cada uno de ellos. Y Hipólito Unanue Pavón es considerado pues el médico reformista. Hay que entender que ahora Arica no pertenece al Perú, después de la Guerra del Pacífico, Arica ya no pertenece al Perú. Entonces, sí, pero en esos momentos, ojo, es peruano porque había nacido en Arica y Arica le pertenecía obviamente al Perú. Fue científico, fue político, ¿no? A pesar de que estudió medicina. ¿Sí? Y como te decía, en San Marcos fue profesor de anatomía, ¿sí? Fue médico personal de Simón Bolívar cuando Bolívar llegó al Perú y obviamente estaba delicado de salud, pues, ¿no? Este personaje definitivamente supo rodearse de gente muy intelectual y de gente de la aristocracia, ¿sí? No olvidar su seudónimo, ¿no? Aristo. Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿sí? Otro precursor reformista, ¿sí? Que nace en Chachapoyas. Chachapoyas es la capital de Amazonas, ¿sí? Este personaje fue un sacerdote, ¿sí? Importante, rector del Real Convictorio de San Carlos, ¿sí? Hizo muchas grandes reformas en realidad este personaje, que fue profesor de filosofía y teología, obviamente, dentro del mismo convictorio, ¿sí? De una mirada normalmente triste, ¿no? Acongojada, ¿no? ¿Ya? Entonces, él quería la transformación para lograr la independencia, ¿no? Ahí en el convictorio San Carlos, donde él era el rector, se formaron grandes personajes, entre ellos Faustino Sánchez Carrión. Es un personaje de Toribio Rodríguez de Mendoza, colaborador también del Mercurio Peruano, de la Sociedad Amantes del País. Fue elegido diputado, o sea, congresista, en el primer Congreso del Perú, allá en el año 1822. No se olvide de eso, ¿ah? Eso es importante de este personaje, que se preocupa por la educación del pueblo, ¿sí? Que confiaba en la unidad. Y obviamente este personaje es uno de los que firma el acta de la independencia del Perú. ¿Sí? Es uno de los personajes que firma el acta de la independencia del Perú. Sus ojos ven libre al Perú. Lo que él siempre repetía, Toribio Rodríguez de Mendoza, es que quería ver a su Perú libre. Y lo va a lograr definitivamente, porque en 1824 se firma la capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre, y entonces a partir de ahí se sella la independencia, ¿no? Y él muere en 1825, pero muere ya sabiendo que el Perú era libre, ¿ah? Por la voluntad general de los pueblos, como pronunció alguna vez José de San Martín. Hemos visto tres personajes importantes como son Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue y Pavón, y este personaje que me parece muy importante, denominado, ¿sí?, Toribio Rodríguez de Mendoza. Y esto hace entender que la emancipación fue un proceso que costó lágrimas, sudor y sangre, señores, ¿sí? Que no fue tan sencillo, que no fue cuestión de decir, bueno, ya nos independizamos y punto, ya, fuera los españoles. No, costó lágrimas, sudor y sangre. Espero te haya gustado este video, y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a Eje Cultura y mucho más. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. ¡Chao, chao!